Bien, y se ha dicho mucho sobre la delincuencia, el crimen organizado y sobre los cuestionamientos. La región Piura y sobre todo la provincia de Sullana, con quien me quiero solidarizar, está atravesando una serie de dificultades. Y yo tengo en este momento enlazado al congresista Américo Gonza, quien fue presidente de la Comisión de Justicia en la legislatura anterior, donde defendió un proyecto de ley del crimen organizado. Pero también nos acompaña el abogado penalista Jimmy Sotomayor para poder entender un poco los pros y contras de esta ley del crimen organizado, de estas modificatorias, sobre todo para las personas que hoy están siendo asesinadas, sobre todo para las organizaciones criminales que hoy en día operan sin libertad prácticamente de todos y que se ha producido muchos sicariatos en la provincia de Sullana. Le doy la bienvenida al congresista para que nos pueda explicar un poco sobre esta ley y la pueda defender a su criterio, congresista. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que nos brinda. A lo largo de estos últimos años, la delincuencia se ha incrementado exorbitantemente con las leyes que había. Entonces eso quiere decir que las leyes no estaban funcionando. Esa llamada ley de organización criminal, en realidad es un nombre que algunos sectores de la Fiscalía y sectores caviares le pusieron el nombre, pero la modificación que nosotros hicimos es a otra ley, a una ley que limita derechos en investigaciones preliminares. Y esta ley tenía desde el 2000, o sea, tenía 24 años. Entonces, en 24 años, lo único que hizo es que la delincuencia aumentó. Entonces, no ayudó esta ley para combatir realmente la criminalidad. Lo que sí hubo es que un grupo de fiscales utilizaban esta ley justamente para dejar libre a las verdaderas bandas criminales y meter presa a la gente inocente y con eso cubrir los datos estadísticos, porque claro, la población reclama que más delincuentes en la calle y no hay presos, entonces ellos canjean así. Han hecho un negociado con esta ley, ponían a carpetas fiscales a gente inocente tipificándola por el delito de organización criminal y de ahí mandaban a ellos, hacían convenios, aunque eso es un término muy diplomático, en realidad hacían negociados, mandaban a ciertos abogados de ciertos estudios para que defiendan a esa gente. Entonces ellos ganaban por ambos lados. Y además recibían partidas secretas de inteligencia que junto con los órganos de la policía, de los órganos de inteligencia de la policía lucraban, ¿no? Veíamos fiscales, con 2 años en la fiscalía tenían inmuebles en zonas residenciales, vehículos de alta gama, ¿no? Entonces, al nosotros precisar estas modificaciones, lo que hemos hecho es realmente que se encamine los recursos del Estado, porque los fiscales también son funcionarios públicos, también el Estado les paga un sueldo, pero a ellos parece que estuvieran en otro nivel, ¿no? Así se creen. Entonces ellos no quieren responder a nadie. Entonces nosotros lo que hemos hecho allí es realmente enfocar para que estas normas sirvan para que los verdaderos criminales de las bandas de asaltantes, estacionadores, de agua, los lobos, los cotas, los gallegos, sean procesados ellos y no sean canjeados. Como hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Que la policía se queja, por ejemplo, los altos mandos se han quejado respecto a que sueltan a bandas que son encontrados en búnker, en el Cono Norte, en el Cono Sur, en el Lurigancho, en Piura, en Trujillo, con armas de fuego, con explosivos, y ahí dicen que no hay pruebas suficientes. Pero sí vemos que cuando son casos mediáticos, cuando son gente de la política, de la farándula, cualquier temita, por más de lo que sea, llevan prensa. Entonces hay fiscales que están más, parece, interesados en figurar, en salir en los planos, en salir en los medios, ser mediáticos, que realmente combatir la criminalidad. Por eso que también teníamos las quejas del Ministerio del Poder Judicial, nosotros recibimos al presidente del Poder Judicial y al equipo técnico del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que señalan que en la unidad de flagrancia, donde se puede procesar a los delincuentes menos de 48, 72 horas, no hay fiscales para que acusen. Entonces se caen muchos de los procesos ahí. Entonces lo que había es una perversión por parte de los fiscales que se creen intocables y que simplemente utilizaban esta ley porque estaba muy suelta, muchos vacíos, utilizaban para hacer sus negociantes. Eso es lo que pasaba realmente. Claro, bueno, lo que usted menciona, definitivamente se podría decir lo mismo que se viene diciendo, que los congresistas han hecho leyes propias para, de cierta manera, blindarse ellos mismos. Y si hablamos de policías, créanme, congresista, que cada vez que leemos las noticias, hay muchos policías que están dentro de las organizaciones criminales y forman parte de ellas. Ahora sí le damos pase para que, por favor, dé una respuesta de lo que acaba de mencionar en defensa a esta ley del crimen organizado, de las modificatorias, al doctor Jimmy Sotomayor, abogado penalista. Doctor, lo escuchamos. Gracias por la invitación, Mayra. Un saludo también para el congresista. A ver, lo primero que quiero señalar es que discrepo en la postura presentada por el congresista. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos si esta ley favorece o desfavorece la lucha contra la criminalidad organizada. Y creo yo, y es una opinión además compartida por el coordinador fiscal Chávez Cotrina de lucha contra la criminalidad organizada, que esta ley favorece la criminalidad organizada. Es decir, que está en contra de la lucha contra el crimen organizado. Tenemos un grave problema. ¿Por qué? Voy a dar motivos jurídicos, que es lo que importa aquí. Los motivos jurídicos son los siguientes. A ver, esta ley lo que ha hecho es poner la valla más alta para incorporar a personas a la lucha contra la criminalidad organizada. Para tener un primer punto.
se señala que la pena mínima del delito base para incluirlo como parte de la criminalidad organizada tiene que ser 6 años, con lo cual están quedando fuera 59 delitos que ya no pueden ser procesados bajo la ley de crimen organizado. Por ende, las penas van a ser mucho menores. Y vamos a señalar algunos solamente a título de ejemplo. Tráfico de influencias, un delito conocido por muchos funcionarios públicos, ¿verdad? No solo eso, sino también el delito de estafa agravada, el delito de minería ilegal. Todos estos delitos ya no van a ser procesados por la ley de crimen organizado. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con los delitos o con los casos que estaban siendo procesados con la anterior norma antes de la modificatoria de crimen organizado? Lo que van a hacer es ahora, las defensas, los abogados de estas personas, van a meter una cuestión de competencia, una excepción de improcedencia de acción. ¿Para qué? Para que pase a fiscalías comunes. Y ya le van a quitar el caso a las fiscalías especializadas, lo cual va a implicar retrasos y en muchos casos, inclusive, podríamos hablar de impunidad. Pero no solo eso, sino que esta norma ha incluido el siguiente término que voy a dar a conocer, que genera un vacío grande en la aplicación de la ley de crimen organizado. Esta ley señala que solamente se podrá hablar de una organización criminal ahora cuando ésta tenga la finalidad de obtener, dice la norma, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Repito, la norma dice que ahora solamente será organización criminal aquella organización que tenga como fin obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Ante eso nosotros nos preguntamos, ¿qué significa ello? Eso vulnera el principio de legalidad. Por ejemplo, tú mencionabas un caso específico de Sullana. En este supuesto no va a poder ser aplicado la ley de crimen organizado. Es decir, estas personas que están matando, nos preguntaremos, sus defensas seguramente van a decir, pero ellos no tienen o no tratan de manejar un mercado de valor, una cadena de valor que está dentro de un mercado ilegal. Lo van a decir seguramente. Entonces van a quedar fuera de la ley de crimen organizado y las penas van a ser mucho menores de las que seguramente les correspondería. Los plazos de investigación van a ser mucho menores de lo que seguramente correspondería en este tipo de casos. Y eso puede generar impunidad. Entonces, repito, vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿Esta ley favorece o desfavorece la lucha contra la criminalidad organizada? Desde mi perspectiva la desfavorece, la mella. Es una ley que favorece más bien la criminalidad organizada. En muchos casos van a quedar fuera. Así que yo discrepo con lo que ha señalado el congresista y creo que es un cambio en retroceso que además va en contra de la Convención de Palermo. Es de donde surge justamente la necesidad y la obligación para regular el tipo penal de criminalidad organizada para todos los países miembros de la misma. Ahora, congresista, acaba de escuchar el descargo que está en contra el doctor Jimmy Sotomayor, abogado penalista, pero mi preocupación es, acaban de matar a 3 ingenieros en Sullana. El mismo alcalde ha salido con su población, con su gente, a pedir justicia de cómo se le va a tratar a estas personas, a estos sicarios delincuentes que han asesinado a estos 3 jóvenes en Sullana. Congresista, si es que es como lo acaba de mencionar el doctor, que solo por un beneficio económico será juzgado o con ese criterio será tomado como organización o crimen organizado. Mire, esos asesinos de Sullana, si por mí fuera que le aplican la pena de muerte también. Pero ya de por sí, esos delitos ya tienen penas altas, inclusive hasta cadena perpetua, solamente tratándolo como asesinato. De tal manera que ahí obviamente te va a calzar la figura de la organización criminal mucho más aún. Pero es que aquí se está confundiendo una cosa elemental respecto a este tema de la organización criminal. Primero, también hay que señalar que hay muchos juristas que se han estado a favor de estas modificaciones, ¿no? El doctor Humberto Abanto, Wilber Medina y otros ahí están en las redes, que han manifestado públicamente también en algunos medios su opinión a favor, ¿no? Pero hay que aclarar que esta ley es una ley procesal, no es una ley que establece delitos. Aquí pues hay mucha gente que de repente que no tiene la formación jurídica y se pueden confundir. El Código Penal es el cuerpo jurídico que contiene los tipos penales, agravantes, los tipos bases, ¿no? Esta ley de organización criminal es una norma de carácter procesal que le otorga a los fiscales ciertas prerrogativas que limita derechos a los investigados, pero no quiere decir que porque si a un grupo de individuos, de delincuentes, de matones, de asaltantes, de asesinos, no se les puede aplicar esta norma, no quiere decir que se van a quedar libres. Ya de por sí, por ejemplo, la trata de personas, la cara ilegal, el asesinato, el sicariato, el gota a gota, la extorsión, tiene penas de 10 años para arriba, de tal manera que tampoco es verdad que se van a quedar libres de ser investigados. Ahora, la misma tráfico de influencia, cuando se trata de un funcionario público, tiene una figura grabada que tiene 8 años, de tal manera que también calzaría allí. Y es, además, lo que hemos hecho es actualizar esta norma nacional a los estándares internacionales, lo que dice la misma Convención de Palermo, lo que dice la Ley Rico de Estados Unidos y otros instrumentos como la Unión Europea, y lo que ha dicho la misma Corte Suprema del Perú, que ha señalado que no se puede catalogar a cualquier delito común como organización criminal. Esto no quiere decir que no se va a sancionar a los otros delitos. Cada delito ya tiene su tipo base, su sanción, tiene ya establecido en el Código Penal. Lo que se está haciendo aquí es que, y el mismo fiscal Chávez Cocinas ha reconocido que se está utilizando mal esta figura, porque hay en la fiscalía
fuera bueno que existiera pues una fiscalía objetiva que busque la justicia. Nosotros escuchamos a muchos ciudadanos que se quejan, sobre todo en las regiones, donde los fiscales no quieren investigar la muerte de gente, porque ahí no hay cámaras, pues. Porque claro, porque hay esa gente invisible, esa gente que no tiene voz, ahí no hay fiscales que investigan. Pero donde hay un caso mediático, por más sencillo que sea, hay 50 fiscales. Veamos el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, ellos mismos han reconocido su trama de corrupción. Por eso se han sometido a colaboración fiscal y les han allanado algún pez gordo de Odebrecht, han allanado la casa de algún pez gordo de la construcción. A ninguno. Hay presos por estos delitos, a ninguno. Pero vemos a gente inocente, yo le decía al inicio, canjean a la gente, meten a esa gente inocente para canjearlo por gente realmente de bandas o organizaciones criminales que los dejan libres, o sea, meten a gente inocente para presa para dejar libre a los verdaderos culpables. Entonces, frente a una fiscalía que a los últimos años ha demostrado estar politizada, ideologizada, con IDL, con la línea que han hecho persecución política a líderes sociales y políticos, nosotros hemos tenido que poner parámetros, porque los fiscales han hecho lo que han querido y no han investigado la criminalidad realmente. Lo que han hecho es hacer política. Desde allí, por eso que tenemos que poner candados para que realmente el dinero de todos los peruanos sea utilizado para hacer justicia. La justicia, el derecho a acceso a la justicia es un derecho que garantiza muchos otros derechos. Lo que hemos hecho aquí es, de alguna manera, poner parámetros de acuerdo a los estándares internacionales. Obviamente, los fiscales que viven, que lucran con esto, que han tenido una división de la policía que no le rendía cuentas a nadie, que a causables y políticos, nosotros hemos tenido que poner parámetros, porque los fiscales han hecho lo que han querido y no han investigado la criminalidad realmente. Lo que han hecho es hacer política. Desde allí, por eso que tenemos que poner candados para que realmente el dinero de todos los peruanos sea utilizado para hacer justicia. La justicia, el derecho a acceso a la justicia es un derecho que garantiza muchos otros derechos. Lo que hemos hecho aquí es, de alguna manera, poner parámetros activas y que este proceso más bien tenga un resultado real, que se sancione realmente a los culpables para evitar justamente estos vacíos que los fiscales utilizan. Miren lo que salió hace poco, de una fiscal que una supuesta negociación, ¿no?, de un tráfico de oro y un señor de la farándula. Mire cómo ha sido, ¿no? Porque justamente tienen tanta libertad los fiscales de ellos determinar cuándo hay delito, cuándo hay demás. Y es más, los allanamientos son para casos de delitos graves, de tráfico de drogas, ilícitos, extorsiones, esos, pero no para allanar a gente inocente muchas veces a quienes nos intimidad. Y de ahí, después de 3 años investigándoles, hemos visto cuánto las cifras de investigación de carpetas fiscales, 500.000 de carpetas fiscales por organización criminal, y a lo mucho meten preso a 1, 2, 3 personas al año por organización criminal. Todo esto se cae. Entonces quiero decir que estas leyes no han funcionado. Si estas leyes hubieran sido perfectas durante 24 años, ¿por qué se ha incrementado más bien el crimen? Entonces nosotros hagamos esta pregunta. Eso quiere decir que esta ley ha sido mal utilizada, porque ha habido vacíos que nosotros hemos corregido justamente para encaminar una verdadera justicia para el país. Claro. Ahora, congresista, de los 130 congresistas, son más de 80 congresistas que están siendo investigados. Ahora, ellos o ustedes tienen la ética, la moral para poder hacer este tipo de cambios, porque son cambios que afecta a todo el país o beneficia a todo el país cada proyecto de ley que ustedes hagan. La ley, la modificatoria que ustedes han hecho, consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora han dejado fuera de ello a 59 delitos. De lo que acaba de mencionar el congresista, ya para finalizar la entrevista, doctor Jimmy Sotomayor, me gustaría escucharlo, por favor, porque tenemos que tener claras las posiciones, porque acá hay un desborde total de delincuencia desde el más alto poder, que están buscando beneficiarse como sea, incluso muchos de ellos hasta con leyes, pero lo que está afectando es a un país entero. Lo que pasó en Sullana, lo que está pasando en diferentes regiones del país, no puede seguir pasando. Doctor, lo escuchamos, por favor. Correcto. Vamos a empezar por lo que ha señalado el congresista respecto a que esta sería una modificatoria procesal. Falso, completamente falso. Esta es una modificación sustantiva al tipo penal. Se ha modificado el tipo penal, tanto así que uno de los nuevos elementos del tipo penal para hablar de criminalidad organizada requiere que esta organización maneje o busque manejar una cadena de valor dentro de una economía ilegal, dentro de un mercado ilegal. Eso lo dice el propio tipo penal hoy, con lo cual le ha puesto una valla a la Fiscalía elevadísima. Ni siquiera diría elevadísima, sino que diría confusa, difusa. Vulnera el principio de legalidad. Ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Las normas que regulan el delito tienen que ser claras. Yo le pediría y lo emplazaría al congresista con mucho respeto que nos diga en este momento qué significa, porque ellos son los que han modificado la norma, qué significa manejar una cadena de valor dentro de una economía o dentro de un mercado ilegal. ¿Qué significa ello? ¿Qué es ello? ¿Quiénes entran dentro de ese concepto? Porque no queda claro. Y si no queda claro, ese va a ser el lado por el cual los criminales van a quedar fuera. Otro punto sobre el cual discrepo totalmente con el congresista, él dice, no, los que están matando en fibra no van a quedar libres porque además ellos se van a investigar y ellos tienen su propia penalidad. Pero lo que se olvida el congresista es que, como ya no van a ser procesados por la ley de crimen organizado, el plazo de investigación máximo va a ser 8 meses. Exagerando va a ser 8 meses.
Y estamos ante criminales organizados, ante estructuras complejas. Me pregunto yo, en 8 meses, que claro, la norma dice puede ser ampliada por otros 8 meses, ya en 16 meses, el fiscal, con los recursos que sabemos que tiene además fiscalía escasos, limitados, ¿va a poder desbaratar esta organización criminal? Mi respuesta es no. En la práctica nosotros los abogados penalistas vemos que eso es imposible, con lo cual ya no se va a poder investigar a estas personas por 36 meses, prorrogable por otros 36 meses como antes se podía hacer, ¿no? Porque eso era el tiempo, ese era el tiempo que requería para desbaratar estas organizaciones criminales. Le han acortado el tiempo de investigación a los fiscales. Entonces, claramente, esto les favorece la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Congresista, le acaba de hacer 2 preguntas a mi parecer. Si usted tiene unos minutos pequeñitos, que se nos va el tiempo, para que le pueda responder, por favor, al doctor. Sí, claro. Mire, de la misma intervención del colega sale la respuesta que la población puede inclusive estar esperando, ¿no? Lo que dice el colega, dice, se le acorta el plazo a los fiscales si es que no pueden llegar a hacer una acusación en el plazo. O sea, entonces no es el tema de la organización criminal, es el tema de los plazos. O sea, lo que estamos viendo aquí es la incompetencia de fiscales que no pueden acusar a un delito de asesinato, entonces tienen que recurrir a esta norma de la acción criminal, no por el delito en sí, sino por el tema del plazo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estamos frente a un Ministerio Público que no es capaz de hacer su trabajo, por eso que también ese es otro elemento que tomamos en cuenta. Cualquier delito pequeñito que no amerita la acción criminal lo catalogan como esta forma, y aquí también estoy con él. Esta no es una norma sustantiva, es una norma procesal, es la ley limitativa de derechos para investigaciones investigaciones preliminares. Los delitos están contenidos en el Código Penal. Pero bueno, ya, entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo aquí, el feminicidio. Ya de por sí el feminicidio tiene la cadena perpetua. ¿Qué más le puede dar a un tipo, a un individuo que llevó adelante, que cometió un feminicidio? ¿Necesitas catalogarlo como organización criminal? Ya no. ¿Por qué? Porque ya pues tienes allí al cadáver, en Sullana. Tienes el cadáver de 3 personas. ¿Qué más quieres probar? ¿Que se mataron solos? O sea, alguien que sea tan incompetente para no probar que lo que mataron fueron estos señores. A ver, sus últimas palabras, congresista, se nos va el tiempo para que también le pueda responder el doctor y poder ya finalizar esta entrevista, que estamos con los minutos contados, congresista, pero que es muy importante y le agradezco el tiempo que se ha tomado. Concreto, por favor. Sí, bueno, ya la primera interrogante. Y ahora, con respecto a lo que usted mencionaba, ¿no? La decisión de congresista, eso más bien demuestra que ni siquiera los congresistas están moviendo en la investigación. Pero yo le pregunto, ¿hay fiscales investigados? Hay fiscales investigados cuando sueltan al maldito Cris, y este maldito Cris, que había asaltado a un policía, a un vigilante, le quitó la arma, y fue detenido por la policía con 5 pistolas, y un fiscal dijo que no había pruebas. Y cuando lo dejó libre, este maldito Cris fue y mató a un sereno. ¿Este fiscal siquiera está molestado? No, hubo acá en Trujillo una fiscal que dijo que tenía una actividad familiar, una lucha con sus suegros, no sé qué, y dejó que se escape una banda. La destituyeron por la presión de los medios de comunicación. Perfecto. Ahora, lo que sí hay es bastantes... ¿Hay cárcel para estos fiscales que dejan ir a delincuentes? Lo que hay es bastantes policías presos que están dentro de las organizaciones criminales. Un minuto, doctor, para terminar su intervención, por favor. Sí. Concreto. Primero, no me ha respondido el señor congresista respecto a qué significa controlar una cadena de valor dentro de un mercado ilegal. Me gustaría escuchar esa respuesta porque él es el que ha dado la norma. 30 segundos, congresista, para su respuesta. Le respondo. Justamente esta ley de organización criminal fue creada con la ley RICO en Estados Unidos para investigar organizaciones como, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico genera ganancias económicas, la minería ilegal, la tala ilegal. Entonces, eso es lo que se quiere investigar. Por ejemplo, le dio la ley del feminicidio. El feminicidio es un delito pasional. Gana un asesino por matar a una persona. No, entonces ahí no hay ganancia económica, pero ya las penas de por sí son altas. Gana la minería ilegal, gana. Ahora, si en algún delito no supera los 6 años, se tiene que modificar. Otra tarea pendiente que tenemos es que el Código Penal está desactualizado, tiene que actualizarse a los nuevos tiempos, tiene que actualizarse a los delitos informáticos, a la minería ilegal. Antes no existía la minería ilegal, antes no existía... Bien, congresista, permítame ver si... 20 años de cárcel. Sí, 30 segundos para ver si lo convenció su respuesta y ya su finalización, por favor, doctor. Sí, concreto. Creo que es un retroceso, porque él dice que han adecuado la norma a una norma, fíjense, a una norma del extranjero de inicio del año 2000. Es un retroceso. Y segundo, esta norma, por lo que he escuchado al congresista, no tiene un análisis jurídico serio. Simplemente se quejan de que la Fiscalía no hace bien su trabajo, y como no hace bien su trabajo, le ponen la valla más alta. Para finalizar, esta norma sí favorece a la criminalidad organizada. Es un retroceso y lo sostengo de manera enfática. Espero tenerlo pronto, congresista, a usted, y también hacerle la invitación al doctor Jimmy Sotomayor para extender más este amplio debate, porque necesitamos asegurar de que el Perú esté libre de delincuentes. Llegamos al final del programa, nos encontramos el día de mañana a la misma hora, 8 de la mañana. Permiso.